Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte de esta, a su vez, segundo encuentro, segunda entrega. Dijimos que íbamos a hacer un breve comentario acerca de la relación o de los elementos que puedan vincularse entre los conceptos de personalidad, sociedad, cultura y medio ambiente. Por un lado, sabemos que habíamos hablado evidentemente de los entornos, y uno de los entornos más importantes que podemos tener en cuenta cuando hablamos de personalidad es el entorno cultural. En un libro que es un clásico ya, de 1945, escrito por Ralph Linton, que se denomina Cultura y Personalidad, justamente, dice Linton, voy a leer una frase que me parece un disparador para poder seguir pensando esto. El estudio, dice este autor, sistemático de las relaciones entre el individuo, la sociedad y la cultura es el progreso más reciente que ha logrado el hombre en su viejo esfuerzo de entenderse a sí mismo. Esto dice Ralph Linton. Tres son las disciplinas básicas que se ven convocadas en estos estudios, es decir, por un lado la psicología, la sociología y la antropología. Es decir, el sujeto y su entorno, la etnia, su entorno vincular inmediato. La comunidad, pensada como los grupos de inmediatez familiar, y la sociedad, es decir, pensada como una estructura, como una supraestructura institucional. Al decir de otro investigador clásico, Ferdinand Tönnies, estas dos dimensiones se mezclan e interactúan para darle un marco escénico al estilo personal del comportamiento. Es decir, en otras palabras, tanto las costumbres cotidianas como los marcos culturales, institucionales y jurídicos tienen una incidencia paulatina, una incidencia indirecta y en algunos casos directa sobre el proceso de construcción de la personalidad. Por eso hablamos muchas veces de que tal o cual grupo cultural, tal o cual país tiene una determinada personalidad, o a veces decimos un determinado carácter nacional. En realidad lo que queremos decir es justamente esto, una base caracterológica, por así decirlo, porque tiene que ver con lo heredado, con lo biológico y con lo que se construye, lo que se aprende en el ambiente, que tiene un sesgo cultural importante. Es decir, que personalidades desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista estructural, similares, sin embargo se pueden manifestar o se manifiestan con cierta coloratura, con cierto estilo, con ciertos sesgos que son comunes a las distintas culturas en las que se manifiesta esa personalidad. Uno podría decir, tomando un ejemplo, una personalidad fuertemente demostrativa, tiene un sesgo, una personalidad así, tiene un sesgo muy característico si se presenta en la cultura italiana, y otro sesgo también muy característico si se presenta, por ejemplo, en la cultura japonesa. Ambas personalidades son demostrativas, pero con arreglo a esas particularidades caracterológicas de la comunidad cultural nacional en la que esas personas están insertas. Hay otro autor también importante que ha aportado en este sentido de investigar la relación entre personalidad, entorno, medio ambiente, es Abraham Cardinal, ¿no? Abraham Cardinal. Cardinal, con sus desarrollos realmente pioneros sobre la antropología cultural, intentó responder a esta pregunta, es decir, qué tipo de relación directa e indirecta existe entre personalidad, medio ambiente y entorno. Para redondear esta introducción, yo voy a leerles una cita
de un autor, de otro autor, digamos, que cita a su vez a Cardinal, el autor se llama Dufresne. Todos estos autores que yo estoy citando, ustedes lo tienen, los van a encontrar desarrollados, explicados en el libro de la cátedra de este año, justamente, que responde, como les dije en el video anterior, al programa de trabajo docente. Dufresne, refiriéndose a los aportes de Cardinal, dice en esta cita que me parece importante: Cardinal combina dos enfoques de la cultura. El primero procede del principio que dice que cada cultura es un todo y de que en el interior de la cultura, cada institución debe ser comprendida en su relación con el total del cual viene a ser una función. Es decir, que ese concepto de totalidad abarca a cada institución, que no puede ser comprendida si no es en su relación con el total de esa cultura, justamente de cual esa institución viene a ser funcional. El segundo enfoque, nos dice Dufresne, analizando los aportes de Cardinal, el segundo enfoque explica la función por el funcionamiento, el funcionamiento como instancia dinámica. Procede de la idea, continúa diciendo Dufresne, de que la cultura está en relación con la personalidad de los miembros de la sociedad. La cultura está en relación con la personalidad de los miembros de la sociedad. Fíjense ustedes cómo acá estamos hablando no solo que la cultura incide en la personalidad, sino que la personalidad dialécticamente también incide en la cultura. Cardinal sistematiza esta idea introduciendo en ella la noción de personalidad básica. Este es un concepto muy importante que lo vamos a desarrollar en su momento y que ustedes pueden también encontrar en el libro, el concepto de personalidad básica. Es decir, la idea de un fundamento psicológico común a todos los miembros del grupo, de ese grupo social, sobre el cual se insertan los rasgos individuales y que pueden ser descritos haciendo abstracción de esos rasgos. Es decir, ¿qué dice por un lado Cardinal, analizado por este autor Dufresne? Que el concepto de personalidad básica intenta responder a esta pregunta que hacíamos hace un rato. ¿Cuál es la relación entre personalidad y el entorno cultural? Entonces dice, hay una personalidad básica, llamémosle así, de rasgos mínimos que tiene que ver con esa comunidad. Es aquello que identifica la forma de ser de esa comunidad. Sobre esa personalidad básica, que es cultural, jurídica, institucional, creencial, etcétera, etcétera, se inserta la individualidad de los rasgos justamente personales, que hacen a su vez a la caracterización de los distintos estilos, demostrativo, menos demostrativo, de acción, etc. Pero esos distintos estilos de personalidad dentro de un grupo nacional, cultural, comparten elementos, por así decirlo, comparten formas de demostración, formas de acción que son comunes a esa comunidad determinada, a esa colectividad determinada. Y a estos elementos que son compartidos, Cardinal los llama personalidad básica. El concepto de rasgo de personalidad, en este caso estoy citando también textualmente una definición de Cattell, implica una condensación de factores característicos que al momento de la conducta observable expresa o explica por qué hay que diferenciar comportamiento concreto, por ejemplo, tranquilidad, arrebato, de motivación implícita, vinculada o disparada por el rasgo que subyace como determinante de una actitud específica. A ver, vamos a explicar un poco esto. Por ejemplo, si alguien tiene como rasgo
como rasgo, como aquello que es ostensible, que se observa. La proclividad a no tolerar la injusticia. Supongamos que el rasgo es la proclividad a reaccionar de manera intolerante ante la injusticia, es decir, la sensibilidad frente a la injusticia, que es evidentemente un rasgo bastante común a muchas personalidades. Pero tomemos este rasgo que es paradigmático, es decir, la habilidad, la sensibilidad exacerbada de reaccionar frente a un hecho de injusticia. Esa persona, a partir de ese rasgo, podría estar muy tranquila ante un examen reprobado, pero con justificación, y uno podría pensar, pero ¿cómo es posible que esta persona esté tan tranquila frente a un examen reprobado cuando el profesor les dijo, mire, yo no lo puedo aprobar porque usted no sabe la respuesta a la pregunta, usted mismo me ha manifestado que no ha podido estudiar, etcétera, etcétera? Sin embargo, esa persona está tranquila. ¿Por qué está tranquila? Porque considera que ese hecho, esa reprobación es justa, es decir, es coherente. No hay injusticia en esa reprobación. Pero, por ejemplo, esa misma persona podría mostrarse notablemente furiosa ante un resultado injusto o discrecional, aunque sea mínimo. Es decir, que cualquier elemento que considere que es injusto lo pone furioso. ¿Por qué? Porque el rasgo es aquello que subyace al comportamiento manifiesto. Cuando hablamos de comportamiento manifiesto, debemos entender que es el producto de una articulación, una dinámica de una cantidad compleja de rasgos. La idea de rasgo es, en ese caso, fundamentalmente de orientación o de origen cuantitativo y empírico, básicamente. Y expresa las características psicológicas del sujeto, pero de manera sintética. El rasgo, podríamos definirlo, y con esto vamos a redondear, pero vamos a retomar el concepto de rasgo porque es un concepto operativo muy importante, junto con, como decíamos, las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Podríamos definir el rasgo como el elemento perceptible, relativo, y constante respecto del cual una persona es diferente de la otra. Es decir, un elemento que es perceptible, recién dijimos que subyacía el comportamiento, pero es perceptible en el momento en que se manifiesta. Es relativo y es constante con respecto de la cual una persona es diferente de la otra. Es decir, es aquello que genera una diferencia que es perceptible, pero está, digamos, debajo del comportamiento concreto. De manera que es, por un lado, perceptible en tanto respuesta actitudinal, pero por otro lado es subyace, digamos, al mero comportamiento observable, porque nosotros en realidad inferimos el rasgo a partir del comportamiento. Los rasgos son en general estables, son estables y ejercen una influencia notable sobre el comportamiento personal y pueden además deducirse midiendo las diferentes conductas. Es decir, que el rasgo, de hecho, justamente el moderno abordaje de los rasgos de personalidad implican la posibilidad de clasificación, de medición, de síntesis de distintos rasgos en un rasgo que los implique y al mismo tiempo los sintetice. Cuanto más rasgos, compilemos, juntemos en un descriptor mayor, va a ser, por un lado, más sencillo las clasificaciones, pero al mismo tiempo vamos a perder información, desde luego, porque esas características particulares van a tener a su vez entre ellas elementos comunes que pueden ser resumidos a través de una palabra, de una definición que los agrupe. Esto va a ser práctico, pero al mismo tiempo vamos a perder, digamos, los detalles de los rasgos que integran, los rasgos menores que integran ese rasgo que sintetiza a esos rasgos que integran con subgrupos un grupo mayor. Con esto me despido por hoy y lo que les digo siempre es que a partir de las notas que puedan tomar y que les pueda servir estas charlas,
vayan al libro y para constatarla, para ver dónde están estos conceptos, subrayenlo, y las dudas que puedan tener, desde luego, no solamente volver a ver el video y a ver qué se entendió y qué no se entendió, sino que además fundamentalmente ustedes pueden hacer preguntas a la manera de una suerte de tutoría, una tutoría a partir del grupo de Facebook, donde ustedes puedan hacer preguntas y yo o las profesoras Ros o Zampino gustosamente vamos a contestar. Bueno, será entonces hasta la próxima.